Muy buenos días a todos. Buenos días, padre. Muy buen día, buenas tardes, doctor. Estamos con este medio que nos permite nosotros estar al mediodía y usted por la tarde, ¿no? Así que bueno, damos gracias a Dios por su presencia entre nosotros, por haber aceptado la invitación que le hicimos en su momento y por su generosidad, que nos distingue a nosotros en nuestro pequeño aporte a la educación católica aquí en Argentina. Si le parece, comenzamos con una oración para ponernos en la presencia de Dios y que todo sea guiado por su mano de Padre. ¿Cómo En el no? nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el último día de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Le vamos a pedir a Él que nos dé un corazón tan grande como el suyo, un corazón que sepa entregarse, que sepa saber morir por Cristo y por su Evangelio, por todo lo que Él nos ha enseñado. Le lo decimos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga Venga a nosotros tu reino. hágase tu Que tu voluntad voluntad en la en la tierra. tierra como en el cielo. Danos Danos hoy nuestro pan nuestro pan de cada día. perdón Perdona nuestras las ofensas, ofensas, como como también también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no No nos nos dejes dejes caer caer en la tentación en tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Ave María Purísima. sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, presento brevemente al doctor Alberto Bárcena y después ya los dejo con él, con su exposición, con su conferencia, para que podamos aprovechar este momento que hemos preparado con tanto cariño. El doctor Alberto Bárcena es doctor en Historia Contemporánea, es profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, es profesor en Historia de las Civilizaciones, Historia de España, Historia Social de Europa y Doctrina Social de la Iglesia. Tiene una bellísima tesis doctoral que la aconsejo sobre el Valle de los Caídos. Y tiene muchísimos libros, muchísimas producciones de nivel, entre las que yo me atrevo a destacar Iglesia y Masonería, las dos ciudades, que es algo que puede ayudarnos mucho a comprender todo lo que nos está pasando en el momento de nuestra historia que vivimos hoy. También ha investigado sobre la Guerra de la Vendée y la historia de la hispanidad. Es un gran hispanista. Y hoy nos va a hablar a nosotros, a los educadores, a los alumnos, a los miembros del ITER Calasanz, a los parroquianos de nuestra parroquia de San José de Calasanz. Su conferencia se titula Nuevo Orden Mundial, Proyección Social, Política y Religiosa. Doy nuevamente el agradecimiento al doctor Bárcena y los dejo para que escuchemos la conferencia. Gracias a usted, padre. Para mí es una gracia el poder estar virtualmente, aunque sea con ustedes hoy, y desde luego, pues cumpliendo además una vocación, como es por una parte mi vocación docente, que yo he tenido la enorme gracia de poder desarrollar a lo largo de mi vida, y también la vocación apostólica, que sin duda he sentido desde muy pronto, ¿no? De manera que este encuentro me parece algo que, vamos, una gracia de Dios para mí también. Bien, el tema elegido es muy oportuno porque se habla mucho del nuevo orden mundial, mundialismo, ahora lo llaman más bien globalismo, pero es bueno que los que me están oyendo, de la edad que sean, unos sabrán más y otros menos sobre el tema, pero que aclaren ideas para poder
afrontar, combatir, en realidad, ¿no? Este nuevo orden mundial que pasaré enseguida a explicar como yo pueda, pero que no me cabe la menor duda de que, tal y como se entiende ahora, lo que hay detrás es de un origen claramente diabólico. Porque este nuevo orden mundial, y ya diré por qué, a lo que aspira, naturalmente, es a la demolición de la cristiandad. Me dirán, bueno, esto es muy reduccionista, porque aspira a muchas cosas. Pues, indudablemente tiene todo un programa de acción, ¿no? Pero yo diría que el escollo principal que se encuentra, aparte del patriotismo, que por supuesto todavía existe con fuerza en muchos estados-nación, tanto de América como de España, de Europa, perdón. Aparte de eso, el escollo verdaderamente grave es la religión, porque también se está diseñando un nuevo orden mundial en el sentido religioso. Pero para explicarlo mejor vamos por partes. Esto del nuevo orden mundial podríamos resumirlo como el intento, que ya está muy avanzado, de conseguir un control de poder a nivel planetario, en el plano económico, en el plano, por supuesto, político y también en el plano espiritual, como no se ha conocido nunca. Porque no ha habido un imperio en la Tierra jamás que tenga un poder tan grande sobre el planeta y sobre la vida de sus ciudadanos. El nuevo orden mundial que se va imponiendo, por las trazas que lleva, no es otra cosa que un sistema totalitario. Es un sistema que, aunque viene vestido de libertad y tolerancia, va a dar paso a una auténtica distopía, como la descrita por Orwell en su libro 1984, donde se ve que el Estado controla lo que es la verdad. Hay un ministerio de la verdad. Todo eso, claro, es un libro que naturalmente tampoco es una novela, es un libro con mucha enseñanza, ¿no?, de lo que es un sistema totalitario, es una denuncia de esto. Bueno, el Estado, y lo estamos viendo ya, desde luego claramente en España, aspira precisamente a imponer su verdad, que no es la verdad. Y aquí un primer distingo. Verdades solo hay una. Así que, claro, lo primero que hay que combatir, lo que no tenemos que aceptar de ningún modo, es el relativismo moral y a todos los niveles que viene imponiéndose en Occidente desde hace ya mucho tiempo y se ha convertido en la principal de las armas arrojadizas de este nuevo orden para silenciar la boca al católico. Últimamente llevo ya varios días hablando de temas parecidos a este o relacionados con él y claro, para hablar de esto lo voy a hacer como hago con mis alumnos, ¿no? ¿Qué es un sistema totalitario? Pues es aquel sistema en el que el Estado invade todas las esferas del poder. Y lo que es más grave, invade la esfera de la persona, de la familia y de la persona. La esfera privada. Algo que, haciendo una muy breve digresión, naturalmente rechaza la doctrina de la Iglesia, que ha defendido siempre el principio de subsidiariedad. Lo que tenemos que hacer, es un derecho y obligación de la persona y de la familia y de los grupos intermedios de la sociedad. Y el Estado no puede arrebatarnos esa función. Y pongo un ejemplo que yo creo que es el que más interesa hoy aquí, que es el tema de la educación. Si hablamos de derechos de la familia, uno de los fundamentales, indudablemente, es el derecho a la educación, que además es un deber de los padres. Somos los padres los que tenemos que decidir qué tipo de formación queremos para nuestros hijos. Ya no solo en el aspecto académico, sino en algo que es mucho más importante y trascendente para la persona, que es su formación en valores, en principios, su formación en la fe. Porque no hay sabiduría más elevada que esa. Heráclito de Éfeso, a una cita al mundo clásico, decía que una sola cosa es la sabiduría: conocer la razón que rige todas las cosas. Este hombre no conocía a Dios en el sentido que lo conocemos nosotros, porque no había conocido la revelación. Es un hombre del mundo clásico, anterior a Cristo.
Pero Heráclito de Éfeso, igual que Platón, piensa que hay un logos, una razón universal que rige el universo. Por la simple razón llegan a la conclusión de que Dios existe. Y esa frase de Heráclito de Éfeso que tenemos en el manual de doctrina resume un poco la situación de lo que quiero contar. La sabiduría más alta es acercarse a Dios. Esto lo dice alguien que no era ni cristiano ni tampoco conocía la historia de Israel. Pero ya la razón, que por supuesto es uno de los dos pilares que han mantenido la civilización occidental, fe y razón. San Juan Pablo II tiene una encíclica al respecto, Fides et Ratio, donde habla de ambas cosas como las dos alas con las cuales el hombre se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y no es que no sean incompatibles, es que son complementarias, entendiendo rectamente lo que son. Fe, es la revelación. Dios se ha manifestado al hombre. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo ya es el propio Dios encarnado quien viene a completar esa revelación que a través de profetas el pueblo de Israel había ido recibiendo. Así que en ese sentido partimos naturalmente de esa realidad, ¿no? Pero la razón es un instrumento que Dios ha puesto al servicio del hombre para muchas cosas, entre otras cosas porque nos ha hecho a su imagen y semejanza y por eso somos la única criatura racional. Y esa razón nos permite precisamente acceder al conocimiento de Dios y también al conocimiento de la persona. En ese terreno, los padres de la Iglesia, los santos padres, que elaboran una obra magistral, insuperable, que es lo que llamamos la patrística, durante siglos, a destacar uno que quizá sea el que más pueda sonar a los estudiantes, ¿no? San Agustín, por ejemplo. Pero, en fin, son muchos y durante siglos hacen ese enorme esfuerzo de aunar filosofía y teología para llegar a elaborar esa obra ingente que ha sido durante siglos y sigue siendo un referente de la doctrina católica. Bueno, pues fe y razón han ido de la mano. Cuando Europa era la cristiandad y se gloriaba de serlo. Era una Europa unida, como no lo ha estado nunca, porque tenía una fe común. Esto es la Edad Media. A partir de la caída del Imperio Romano, que ya, por cierto, es el primer estado cristiano de la historia, porque cuando cae el imperio era ya oficialmente cristiano, desde Teodosio el Grande. Cuando se desmorona esa estructura imperial, aunque queda el Imperio de Oriente, lo que sobrevive es la Iglesia, a pesar de las invasiones bárbaras. Tenemos una Edad Media con distintas etapas, pero en ese periodo que abarca un milenio, prácticamente, alcanzamos una de las cumbres de la civilización occidental o simplemente de la civilización con mayúsculas, que es lo que conocemos como plena Edad Media. Plena Edad Media, los siglos XII, XIII, por ejemplo, incluso ya en el XI se ve una recuperación en todos los órdenes de Europa y va a ser la cristiandad lo que caracterice esa unidad de todos los pueblos europeos, unos llegan antes y otros después, pero forman un todo, aunque tienen entre sí disparidades grandes, que les une la fe. De ahí el fenómeno de las cruzadas, que es lo más conocido y criticado también. No tenemos por qué avergonzarnos. Yo pienso que el espectáculo de esos miles de cristianos que quieren recuperar algo que se les había arrebatado a la cristiandad, los santos lugares, porque es que luego nos quieren ahora convencer en la corrección política que fueron actos de agresión contra un Islam que parece que habría estado ahí siempre. No, el Islam invadió Tierra Santa y Europa, debilitada en ese momento, no pudo recuperarlo hasta que ya en plenitud consigue, aunque al final no consiga establecerse allí, pero lleva a cabo ese fenómeno de las cruzadas. Pero es que las cruzadas son coetáneas de la Europa de las catedrales. Las catedrales europeas siguen siendo el mayor patrimonio histórico del continente, histórico-artístico. Hablo de las románicas, de las góticas. Podríamos incluir también las posteriores, pero como estoy centrado en la Edad Media, no tenemos más que dar un repaso visual, imaginarlas, aunque no las tengamos delante, ¿no?, de lo que es ese conjunto arquitectónico insuperable que se construye en esos siglos a mayor gloria de Dios. Porque lo más importante, y no hay más que viajar por España o por Europa, ¿no?, lo más importante en cualquier población era la casa de Dios.
el gran esfuerzo colectivo que se realizaba de la corona abajo, del rey abajo todos, era precisamente levantar una gran casa a Dios. Y de ahí tenemos pues todo ese conjunto de catedrales verdaderamente asombrosas que forman ese conjunto. La Europa de las catedrales era el título de un capítulo de una asignatura que dábamos en el liceo hace unos años. Y es la Europa de la universidad, porque claro, quieren quitarnos en medio nada menos que la cultura. Las luces, en el siglo XVIII, el siglo de las luces, con la Ilustración, ¿qué nos quita de en medio? La Edad Media. D'Alembert, uno de los padres de la enciclopedia en el siglo XVIII, hace un discurso preliminar cuando empieza esa obra verdaderamente disolvente, la enciclopedia, llena de una opinión anticristiana, sea quien sea el autor del artículo, bueno, en cuanto tiene una proyección espiritual. D'Alembert dice que el mundo del conocimiento, él distingue etapas. El mundo clásico, por supuesto. Y de ahí salta el Renacimiento. Y se salta, lo ignora, como el resto de hombres de la Ilustración, lo ignora con desprecio abierto, todo el periodo medieval. Y entonces nos estamos dejando a un lado nada menos que el nacimiento de la universidad, que es un fenómeno occidental único que no se ha dado en otras civilizaciones ni remotamente parecido. Es más, ni en el mundo clásico existió algo así, porque las escuelas de Atenas, bien, que duda cabe, alcanzan un alto nivel filosófico, pero son unos ámbitos muy cerrados, restringidos, limitados pues a los hijos de la aristocracia ateniense, principalmente, ¿no? Y ya está. La Universidad Europea, bueno, la universidad a secas, es un fenómeno que empieza a cuajar en los siglos XII y XIII y produce, claro, un cambio cultural que va a proyectarse durante siglos, hasta la fecha, ¿no? Sin universidades, destacaría la de París, siglo XIII, con profesores como San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, que es su discípulo, San Buenaventura, son casi contemporáneos todos, ¿no? ¿Qué aulas aquellas? ¿Qué nivel? No solamente cultural, estamos hablando de la quinate, ¿eh? Ahí se está cuajando la escolástica. ¿Qué nivel intelectual? Pero qué nivel espiritual a la vez, solamente en esa Universidad de París. Las demás eran muy parecidas. Y por cierto, las que surgen primero y se llaman espontáneas, es porque surgen donde ya había antes escuelas catedralicias. Es decir, que el fenómeno de la universidad es un fenómeno vinculado desde luego a la Iglesia. Bueno, pues eso para los hombres de la Ilustración no existe. Todo ese acervo cultural, también lo denunció Juan Pablo II, que se había construido con tanto esfuerzo y con tanto acierto, y también con luces del Espíritu Santo, no me cabe la menor duda, durante ese periodo de esplendor medieval, es despreciado por la Ilustración. ¿Por qué? Porque entramos ya en materia. En la Ilustración lo que nos encontramos es un cambio radical del pensamiento europeo. Primeramente reducido a unas élites intelectuales, no al pueblo, porque ni llegaba a ellos. Tampoco aspiraban, ¿eh? Pero en definitiva lo que hay es un rechazo de la revelación. El núcleo principal es Francia, con autores anticristianos, abiertamente anticristianos. Algunos lo proclaman, como es Voltaire, que por cierto muere reconciliado con la Iglesia, después de haberla machacado todo lo que pudo. Y otros lo reconocen de una forma implícita. Pero hay que conocer a estos autores. Rousseau, por ejemplo, de los más famosos. ¿Qué es lo que hace Rousseau? Niega la ley natural, porque reconoce como fuente de legitimidad única, al hablar de leyes, los consensos, los acuerdos. Así que cuidado con esto, porque aquí estamos entrando en un terreno sumamente peligroso, que se sigue defendiendo ahora mismo, ¿no? Esto viene de Rousseau, pero está de plena actualidad. Como hemos quitado la ley natural del panorama intelectual y político, no existe esa instancia superior, pues lo único que vale es lo que se acuerde. ¿Y quiénes lo acuerdan? Pues unas personas que generalmente están en los parlamentos nacionales, pero que, siguiendo la ideología voltairiana o de los discípulos de Voltaire en un aspecto, ¿no?, han ido rechazando, han quitado de en medio la ley natural. De manera que lo que vale es lo que acordemos, y si lo que además es mudable, porque esto puede ser hoy fuente de legitimidad y mañana lo cambiamos, según nos parezca. Nada es inmutable. Esta teoría rusoniana
de la Ilustración es sumamente peligrosa, porque al final no tenemos garantía de nada. El hombre queda inerme ante el Estado. Y esto es una realidad que tenemos que entender antes de seguir adelante. Entonces vamos a hablar, decía yo antes, de relativismo. El relativismo se ha ido imponiendo, pero desde luego su origen está en la Ilustración. Cuando las ideas ilustradas triunfan en lo político, momento cumbre es la Revolución Francesa, el primer ataque, va contra la Iglesia. Las primeras medidas de la Revolución son contra la Iglesia. Expropiación de sus bienes, prohibición de los votos y, por último, la Constitución Civil del Clero, una ley que convierte a la Iglesia de Francia en una iglesia cismática, gobernada por el Estado, desvinculada de Roma, donde obispos y sacerdotes son nombrados como quien elige alcaldes, convertidos en funcionarios, deben someterse a la ley y, naturalmente, el Papa reinante entonces, Pío VI, condena la ley. Y ahí está el origen, por cierto, de la gran rebelión que se produce en Francia y que nos la han ocultado cuidadosamente, aunque clama al cielo, es demasiado difícil ocultarla, ¿no? Que provoca el levantamiento de la mayor parte de los nuevos departamentos franceses recién creados, las provincias sería el equivalente, muy concretamente de todo el oeste de Francia. Lo más famoso es la Guerra de la Vendée, que yo he tratado, siguiendo al gran historiador francés, vivo gracias a Dios aún, Reynal Césaire, que escribe la Vendée Vengée, la Vendée vengada, un levantamiento popular católico contra las leyes de la República Francesa, leyes de persecución abierta. Y bueno, ya más adelante, como no me quiero extender en la Revolución, llegaremos no solamente a este sometimiento de la Iglesia y a este desmantelamiento absoluto, sino a prohibir el culto católico y establecer un culto de Estado al Ser Supremo. Esto ya es con Robespierre. Y ahí queda prohibido cualquier vestigio de cristianismo. Entran en la era republicana para dejarla cristiana. Y se rinde culto a ese Ser Supremo, que es el Dios de los deístas, un Dios difuso, que podríamos asimilar muy bien al que se venera todavía hoy en las logias, teóricamente, ¿no? El gran arquitecto del universo. Hablo de logias masónicas, claro. La masonería va en paralelo con la Ilustración, se gloría actualmente de ser la principal artífice de la Revolución Francesa, con todo ese legado extraordinario que nos presentan. Y bueno, yo, sin entrar en otros campos, voy al esencial. Por mucho que quieran alardear de haber traído libertad, democracia, etcétera, etcétera, división de poderes y todas cosas muy buenas, hay algo que siempre se quita de en medio. Cuando se habla de la Revolución, no se toca la cuestión religiosa, o se hace de manera muy tangencial, cuando realmente uno de los principales objetivos de la Revolución Francesa es acabar con el cristianismo. Los regímenes liberales, que son herederos de la Revolución Francesa, tienen ese objetivo también muy claro. De ahí que en España y también en Hispanoamérica, en el 19, tengamos ya lo que aquí se llama las dos Españas. Yo acabo de publicar sobre este tema un ensayo. ¿Qué es lo que divide ambas Españas? No son ideales políticos, son ideales religiosos. El régimen liberal agrede a la Iglesia de manera sistemática cuando tiene ocasión. De ahí que en la católica España, que se caracterizó durante siglos por defender el dogma católico en cualquier latitud, en el 19 sea testigo de matanzas de frailes, desamortizaciones eclesiásticas siguiendo el modelo revolucionario francés para desarticular a la Iglesia. Luego, esto viene muy de atrás. Claro, atacar al liberalismo para muchos hoy en día parece como, vamos, anatema. El que no esté de acuerdo con el liberalismo es que es un retrógrado o un paranoico. Vamos a distinguir lo que es realmente la esencia del liberalismo, ¿no? Y en el liberalismo, si lo entendemos como el régimen que viene de la Revolución, esa lucha contra el cristianismo es que viene implícita. De la misma manera que los líderes de los distintos partidos liberales, en España hubo varias ramas, por lo general son todos pertenecientes a la masonería. Gobierna la masonería en España en buena medida durante el siglo XIX. Por eso hay tanta lucha entre ambas Españas. En Francia, la hija mayor de la Iglesia, ocurre otro tanto. En Italia, el fenómeno de la unificación, ¿quién lo hace? La masonería es la que está detrás precisamente de ese proceso
de qué tan orgullosos se sienten aún y que no cabe duda, tiene aspectos positivos, se unificó el país, pero el objetivo prioritario era acabar con los estados pontificios, como se hizo de hecho. Así que tenemos ya detrás un siglo XIX, estoy siendo quizá un poco demasiado historicista, pero es para explicar a dónde quiero ir. El XIX ya abona el terreno, ya lo que era sagrado ha dejado de serlo. Y desde luego la masonería siempre que ha podido gobernar ha hecho lo mismo. Tiene unas líneas de actuación muy claras que aparecen en las condenas de los papas. Han ido a redefinir, demoler la familia, porque es el núcleo duro de la resistencia de los valores tradicionales, es el ámbito sagrado en el que se transmite la fe, en el que se transmiten los valores, las tradiciones, los principios. Marx y Engels lo decían, el secreto de la familia de Nazaret es la familia. Para acabar con una hay que terminar con la otra. Lo tenían clarísimo ya en el siglo XIX. Y es lo que ha hecho la masonería, pues desde que ha tenido poder de actuación. Siempre yendo a más, con paciencia, de manera tenaz. Por ejemplo, lo primero que empezaron a aprobar en el 19 fue el matrimonio civil. Hoy es un escándalo decir esto, porque hasta un porcentaje muy alto de católicos tienen muy asumido el divorcio como una ley absolutamente lógica. Es la desacralización de la unión entre hombre y mujer, el origen de la familia, porque la familia verdadera procede del matrimonio, el matrimonio auténtico, no las cosas que ahora llaman matrimonio. Con la ideología de género hemos jugado con la palabra matrimonio hasta límites insospechados. La masonería iba contra esto. Trata de imponer en pleno siglo XIX el matrimonio civil y cuando puede lo hace. Luego ya las leyes contra la familia van a ir a más, pero ya tenemos ese antecedente. Y la otra línea de ataque sería la educación. Y aquí ya entramos en algo que nos afecta mucho más. La educación, como decía León XIII, en la encíclica, yo diría que más contundente de todas las que hay condenando la masonería, con excomunión, por cierto, durante siglos fue así. León XIII dice que, claro, la masonería es rechazable por muchos conceptos que analiza muy bien, pero uno que toca es la educación. Porque dice que quieren moldear a las nuevas generaciones según ellos quieren, según ellos necesitan. Y claro, ¿en qué consiste ese moldearlas? Pues en quitar a Dios de las aulas, en quitar a la Iglesia. Por cierto, que aquí en el 19 y en el 20 se ha seguido empleando la palabra anticlerical. Ya lo he dicho en alguna otra conferencia recientemente. Es un truco esa palabra. Porque lo que está escondiendo el anticlericalismo es el anticristianismo. ¿Cómo no van a ser anticlericales si lo que son es anticristianos? Hay que quitar al clero de la enseñanza. Eso se hizo en Francia, desmantelando la Iglesia, en plena revolución. Luego se pudo reconstruir, en buena parte, porque el país seguía siendo católico. Y hubo donaciones de fieles hasta que la Iglesia vuelva a tener un patrimonio que le permita hacer su función. Para que luego, con la Tercera República, que es masónica 100%, le vuelvan a expropiar a la Iglesia francesa todos los bienes que proceden de donaciones privadas. Cosa que denunció precisamente el Papa ya entonces en una encíclica Vehementer Nos, que dirige a Francia, a la Francia de la Tercera República, lamentando este divorcio entre Iglesia y Estado, que en realidad es un ataque a la Iglesia y a los derechos de los fieles. O sea que esto no es nada nuevo. Segunda República Española, tenemos lo mismo. A partir del año 1931, que es el año que se proclama, no esperan un instante. No ha pasado un mes desde la proclamación de la República, cuando el 11 de mayo del 31 arden los conventos de Madrid. Ante la pasividad absoluta del gobierno, porque es más, uno de los principales protagonistas de aquel gobierno, y luego lo será presidente de la República, Manuel Azaña, impide que la fuerza salga a la calle para evitar que estos incendiarios sigan destruyendo casas religiosas. Es decir, el gobierno fue cómplice de aquello. Y eso que la Iglesia española, y lo reconocen hasta sus enemigos, recibió el nuevo régimen de una manera abierta, posibilista, tratando de salvar naturalmente los derechos de los católicos. No fue posible. La Constitución del 31 es una constitución contra la Iglesia. Hay una nueva expulsión de los jesuitas, era ya la cuarta. Los jesuitas entonces aún todavía eran el ejército
del Papa, se los llamaba así, eran muy odiados en el siglo XVIII, en el XIX, incluso en el XX, esa primera parte también, son expulsados y el resto de órdenes quedan sometidas a una legislación durísima que les condena a la extinción. Esa es la ley de congregaciones religiosas, que para no extenderme, aparte de encubrir una nueva desamortización de todos los bienes, que además ocurría como en Francia, eran bienes ya procedentes de donaciones de fieles. Aparte de eso, que queda como encubierto, les prohíbe taxativamente dedicarse a la enseñanza. Volvemos a lo de siempre. Hay que sacarlos de la enseñanza. No a los jesuitas, que ya están echados hasta de España, a cualquier orden religiosa. Y se les prohíbe también cualquier actividad que pueda resultar lucrativa. Vamos, no podían ni vender el producto de los huertos que todavía ocupaban como por regalo del Estado, ¿no? En fin, ¿aquello en qué acabó? Pues como era previsible, en un ataque ya feroz del Frente Popular, que es la última etapa de la Segunda República, comunistas, socialistas, izquierda burguesa que se ha unido a ellos, con hazaña a la cabeza, y ese Frente Popular preside ya un ataque feroz. Bueno, ya en el 34 empiezan a matar sacerdotes y seminaristas en Asturias, en la Revolución de Asturias, que es una revolución socialista contra la propia República, con la que colaboraban ellos, además. Pero es que en el 36 lo que viene es el gran holocausto católico español. 7.000 sacerdotes, religiosos y religiosas asesinados por odio a la fe, por odio a lo que ellos representaban. Monjas de clausura, estoy hablando incluso. 13 obispos españoles. Y como digo, un cómputo de 7.000 mártires, de los cuales han ido subiendo a los altares, paso a paso, desde Juan Pablo II, sobre todo, que reactiva las causas, empieza por las Carmelitas de Guadalajara, pero ahora ya son cientos de mártires los que han ido subiendo. Entre otros, el beato Dionisio Pamplona, que me mencionaba el padre antes, que fue rector de este colegio, de esta institución de los Escolapios a la que me dirijo ahora mismo. Es uno de los beatos, bueno, con toda su comunidad fue exterminado. Aparte de eso, no quiero entrar en detalles, pero la ferocidad que denunció Pío XI y que desde luego se empleó contra el clero en España, no morían de cualquier manera, con los sacerdotes las muertes fueron especialmente atroces, denota que hay algo diabólico detrás y no me cuesta decirlo, lo tengo publicado y no soy el único que opina así. Ese odio, esa manera de torturar a la víctima antes de acabar con ella, de humillarla hasta el extremo, viene de la mano del intento que se logró en la España republicana de prohibir el culto. Estamos como en la Francia revolucionaria. No hay culto posible. Aún así hay que decir que de manera heroica, hasta en la zona republicana en Madrid, que era el núcleo más peligroso, seguramente, siguió habiendo misas clandestinas en casas particulares. Concretamente había un piso en la calle Hermosilla de Madrid que lo llamaron la Catedral de Madrid, la Catedral de Hermosilla, porque allí hubo misa durante toda la guerra, con enorme riesgo de los sacerdotes y de los asistentes, porque es que en ese periodo te asesinaban no por ser sacerdote o monja, por ser católico, por encontrar en los registros que hacían en las casas un crucifijo o cualquier dato que delatara que los que allí vivían eran católicos, ¿no? Pero la fe sobrevivió y, como ocurre siempre, pues fue semilla de cristianos. Al terminar la guerra civil, me comentaba un sacerdote en el seminario de Málaga hace unos años, estaba hasta arriba, hubo que ampliarlo. Los seminarios españoles se llenaron. ¿De quién? Pues de jóvenes que habían vivido la guerra, que habían visto el ejemplo de los mártires, a veces muy cerca, en sus propias familias, ¿no? Y la reacción que fue perdón absoluto hacia quienes habían cometido aquellas atrocidades, y ahí me extendería en el tema de la redención de penas que se aplicó en el Valle de los Caídos, el gran monumento levantado por Franco, que es un monumento religioso, perdón hacia el otro bando, aunque hubiera juicios, desde luego consejos de guerra y ejecuciones también hubo, pero en general lo que se hizo fue tender la mano al bando vencido. Y conozco infinitos casos, infinitos no es una exageración, pero múltiples casos de perdón de las familias de los asesinados hacia los asesinos. Incluso caso extremo, el de una señora que es la abuela de unos amigos míos, que estuvo manteniendo a la familia
del que había asesinado a su hijo mayor de 19 años de edad, porque al terminar la guerra le dijeron quiénes eran. El autor del asesinato había sido ejecutado. Ella visitó a esa familia. Estuvo pasándoles un dinero durante un tiempo porque la situación en la que estaban, recién terminada la guerra, además era precaria. Eso es un ejemplo, ¿no?, de lo que ocurrió en España, y ahora quieren borrarlo con una ley de la memoria histórica, con un discurso de odio que viene ya de los tiempos de Rodríguez Zapatero, donde quieren presentar al bando nacional como un bando de asesinos, genocidas, etcétera, etcétera. Genocidio auténtico fue el genocidio católico, y de ese no se puede hablar ahora. Es más, en tiempos de Rodríguez Zapatero, que es quien pone en marcha esta operación de ingeniería social, hubo quien interpretaba las beatificaciones de los mártires de España como una agresión eclesiástica, una provocación contra el régimen de Zapatero, que era mucho más que laicista, ¿no?, que trajo la educación para la ciudadanía y empezaba, claro, lo de siempre, el control de la enseñanza para ir inculcando a los niños ideas claramente anticristianas. Bueno, este es el panorama, diríamos, histórico. ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Un hito histórico en el siglo XX, dejamos atrás ya nuestra guerra civil y episodios anteriores, parecidos, que nos recuerdan a esto. Vámonos al momento de esplendor, digamos, del siglo XX en lo económico, en lo tecnológico, que son los años 60, que han dejado una herencia envenenada por completo en la sociedad occidental. Por una parte, yo destacaría la revolución de los 60, lo primero, ¿no?, para entender qué está pasando. Es una revolución sexual, es una revolución cultural, que no nace espontáneamente, ¿eh? No tiene nada de espontánea, es una revolución que viene, desgraciadamente, del mundo académico. Porque en ciertas universidades de prestigio, tanto en los Estados Unidos como en Europa, están impartiendo clase con un enorme prestigio también ellos, a título personal, profesores de la llamada Escuela de Frankfurt, que no todos eran iguales, pero los había de un radicalismo contra el hombre y contra la religión verdaderamente atroz. Insisto que no todos son iguales, pero tienen como nota común, en general, lo que se ha llamado el neomarxismo. Que a ver eso cómo se puede digerir, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, pues esa ideología neomarxista de aquellos profesores, destaco algún nombre, Marcuse, por ejemplo, o Habermas, que es más joven, nos lanzan en alguna idea como es, por ejemplo, porque son seguidores de Freud. Sigmund Freud adquiere en estos años 60 un prestigio enorme, el pensamiento freudiano, el psicoanálisis, que en definitiva nos lo viene a explicar todo en clave de sexo, como si fuéramos animales a los cuales lo único que les puede liberar es la actividad sexual, divorciada por completo, naturalmente, de la reproducción y de la familia. En esta escuela de Frankfurt había autores que afirmaban que el hombre era un hombre colonizado por las instituciones y por la familia. Y de eso había que liberarle. Así que aquella explosión de los años 60, que tiene su cenit en el 68, tanto en América como en Europa, tiene unos responsables directos. Por eso es una revolución estudiantil. Son sus profesores los que les han lanzado a las calles para que acaben con todo lo establecido, con todo el orden establecido. Siendo así que eran la primera generación que había tenido en muchos casos acceso a las aulas, porque había habido un desarrollo económico en Europa concretamente que permitía que jóvenes de una extracción que no se hubiera podido permitir sus abuelos o sus padres, incluso el acceso a la universidad, entonces ellos sí que podían. Lo tuvieron todo y todo eso lo querían destruir. Y hay una curiosa amalgama de rechazo al mundo hedonista y consumista de los 60, mezclado con estas ideas no marxistas. Bueno, eso queda ahí. Parece que no triunfa las ideas de los 60, pero están ahí. Y de ahí que en los 70 ya, por ejemplo, tengamos leyes como todas las del aborto, que se va legalizando antes o después, y marcan un hito histórico en la decadencia de Occidente. Y, por supuesto, en lo que es la defensa de la persona. También citando de nuevo a Juan Pablo II, que defendió la vida todo lo que le fue posible, tiene una encíclica, Evangelium Vitae, cuya lectura recomiendo, ya no era cuestión de defender una moral tradicional o no. Era cuestión de ir a defender
los derechos fundamentales básicos, en este caso la vida. El golpe era muy certero. Porque si la vida no se respeta, ¿a qué vamos a tener derecho? Bueno, pues estas leyes contra la vida y después para imponer la ideología de género, muchas veces se plancharon, utilizando su terminología, en logias masónicas. La del aborto en Francia, que lleva el nombre de la ministra de entonces, la ministra que lo sacó adelante, la ley Veil, por Simone Veil, es una ley que se debatió en la logia de uno de sus asesores, el doctor Pierre Simon, del cual se ocupó el cardenal Ratzinger, hablando del pensamiento de Pierre Simon, cuando decía que había que superar el concepto de vida humana como algo sagrado, como lo habían concebido filósofos de la antigüedad y mucho más recientes también, y que había que ver la vida humana como lo que era, lo que hacen los vivientes, un material sobre el cual trabajar. Le hemos quitado a la persona su dimensión espiritual, su dimensión sobrenatural de criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza. Y a partir de ahí puede venir cualquier cosa. En los 70 se produce esa ruptura tan brusca. Se preguntaba retóricamente Juan Pablo II en esa encíclica que acabo de citar, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Que lo que era delito se convierta en un derecho. Bueno, pues hay que ver un poco esta trayectoria, este cambio cultural, moral, más que cultural, podríamos decir, que nos trae hacia ahí. Y en los 90, que parece que el mundo respira aliviado, porque al fin se ha terminado la Guerra Fría, emergen estas fuerzas de una forma ya muy visible. Ya no es el aborto que se había ido imponiendo en muchos países, sino las leyes de ideología de género. Siempre disfrazadas de otra cosa. Claro, por ejemplo, las cumbres de Naciones Unidas, que es el organismo que ha ido potenciando esta gobernanza mundial, que ha sido clave en la imposición de los nuevos valores, ¿qué es lo que propician? Cumbres como el Cairo y Pekín. Ya hablan de población y desarrollo. Suena muy bien. Vamos a ocuparnos del desarrollo del mundo, del desarrollo de los pobres. ¿Cuál es la receta mágica? Que no se reproduzcan, que la familia quede disminuida hasta la mínima expresión. Y además algo terrorífico que está en el documento del Cairo. Hay que cambiar el modelo de familia deseada. Se está hablando claramente de un lavado de cerebro de la sociedad y no solo de la de los países en vías de desarrollo. En realidad querían cambiar, y lo hicieron, la mentalidad de toda la sociedad occidental también. Si nos quieren cambiar el modelo de familia deseada, es que nos quieren cambiar por dentro, en lo más íntimo. Y esto está en el Cairo. Y nos dan incluso, el borrador del Cairo ya contempla instrumentos para lograrlo. Uno, que definen, es el empleo, o sea, que los gobiernos potencien el empleo de los medios de comunicación, por supuesto, pero incluso de entretenimiento, las series de televisión. Ahí tenemos la clave de por qué, desde hace tantos años, primero nos presentan el libertinaje sexual, que no la libertad, ya es el libertinaje sexual como algo normal, ya en la década de los 70, los 80 se ve en el cine y en la televisión igual, para acabar inculcándonos o transmitiéndonos ahora la ideología de género en estado químicamente puro. De manera que, ¿cómo defender a los chicos, a los niños, incluso de esa rociada permanente que les persigue hasta en sus casas? Eso está diseñado ya en el Cairo. Y al año siguiente, en el 95, se lleva a cabo la cumbre de Pekín, que era para hablar de la mujer, como para evitar la discriminación contra la mujer. Pero ahí se estableció una nueva discriminación contra ella. Porque, claro, la maternidad se contempla como un obstáculo, un lastre, que le impide desarrollarse plenamente. O sea que ella, lo que tiene por delante la mujer, es el reto de convertirse en una gran profesional, absolutamente autónoma, independiente. El modelo es como el hombre, hay que deshacer esa sociedad que ellos llaman heteropatriarcal. En realidad es haciendo a la familia y convenciendo a la mujer de que la maternidad es un lastre. Pero como vuelve a surgir esa ideología de los 60, de que lo que nos libera es el sexo, pues sexo libre. Sexo libre y seguro. Es decir, incluyendo el aborto
en eso que llaman ellos los nuevos derechos. Los nuevos derechos que apoyan también las Naciones Unidas y, por supuesto, la Unión Europea. Ambas instituciones con una fuerte presencia masónica desde su fundación, pero que ha ido a más. Estamos hablando de un 50 o un 60%, entre el 40 y el 60 según qué periodos analicemos, de pertenencia a la masonería de los funcionarios de Naciones Unidas o en las instituciones europeas. De manera que recogen un patrimonio de demolición ya antiguo, muy consolidado, han ido por pasos. Bueno, pues en estas cumbres lo que nos presentan es lo que estoy diciendo. Y en Pekín, tanto hablar de la discriminación de la mujer, que por supuesto hay que combatirla en aspectos fundamentales, para nada se habla de la vocación fundamental de la mujer a tener una familia, a crear una familia. Una vocación innata en la mujer, que es la maternidad. ¿Qué ocurre si quiere vivir eso? Que, por cierto, ahora ya el lavado de cerebro ha sido muy intenso, pero es algo que se sigue viendo en la mayor parte de las mujeres jóvenes, solo que ya se plantean esos nuevos modelos de familia que le han ido planteando, que al final no son familias, son yo que sé, lo que sea. Pero la que quiera vivir su vida familiar y desarrollarse como madre de familia, que es una vocación innata en ella, esa sí que encontrará problemas. En Pekín no se habló de cómo ayudarlas. En Pekín, cuando se hablaba de la familia, aparecía como un lastre, como una carga de la que ella tenía que ser liberada. Un ejemplo, Caroline Hanna, una feminista sueca radical. La pongo como ejemplo porque acuñó un término y también la traigo a colación porque pertenecía a la División para el Avance de la Mujer, una de esas múltiples organizaciones de Naciones Unidas. Caroline Hanna acuña el término de impuesto reproductivo o trabajo reproductivo, es decir, el impuesto, la injusticia biológica que la mujer tiene que pagar, que claro, le distrae, le imposibilita llevar a cabo lo que de verdad importa, que es la carrera profesional y la independencia absoluta del varón. Claro, si es madre lo tiene más complicado, la familia monoparental es más vulnerable y sobre todo ella no podrá acceder a una carrera profesional, política, etcétera, o tendrá más dificultades que el varón. ¿Y qué pasa con su vocación a ser madre? De conciliación entre familia y trabajo no se habla, que es precisamente la orientación que da la doctrina de la Iglesia desde hace mucho tiempo. No, conciliación déjenlo para otro momento. Ahora estamos en otra cosa, que es la disolución de la familia. Y todo esto cómo enlaza, porque se nos va el tiempo, ¿cómo enlaza con ese nuevo orden mundial? Pues de forma muy directa. Porque ese nuevo orden mundial aspira, creo que lo he dicho al empezar, a controlar el planeta, o lo máximo posible, ¿no? Tener un gobierno mundial único, o el mínimo posible. Se contemplan pasos intermedios, que hubiese 5 gobiernos en el mundo, 3. Esas son posibilidades que se barajan, pero lo ideal sería tener uno. Y esos 3 o 5, si es que existen, perfectamente concertados entre sí. Ya está, se han dividido el mundo, tienen que desaparecer los estados-nación. No olvidemos que tanto el marxismo, que está aquí presente, la ideología de género es un producto del marxismo. El feminismo radical viene de ahí. Han reemplazado la lucha de clases por la de sexos. Y si aunamos ese marxismo cultural con los viejos ideales masónicos, ¿qué nos va a dar la ecuación? Pues evidentemente, claro, un intento de superar el concepto de Estado nacional. La identidad de los estados está sobrando. A las internacionales el Estado les sobra. Y claro, al eliminar el Estado-nación, eliminamos las identidades propias. Las tradiciones, todo lo que nos diferencie, por muy legítimo que sea, tiene que desaparecer y crear un modelo único, un patrón al que hay que adaptarse, nos guste o no. Esto no tiene nada de democrático, no se ha sometido a referéndum en ningún sitio. Hay que adaptarse a este nuevo dogma o credo del anticristo, como lo ha llamado Benedicto XVI, ¿no? El que no acepte la ideología de género y el aborto como derechos fundamentales de la persona está excomulgado socialmente. Y esto es así. Ya lo venía avisando Juan Pablo II, le cito mucho hoy, cuando en Centésimos Annus decía que quien se adhiera a la verdad
ya no es fiable desde un punto de vista democrático, por entenderse que la actitud del demócrata es el escepticismo agnóstico. Esto lo han conseguido inculcar. De ahí que estemos rodeados de católicos vergonzantes en Europa, y sobre todo yo lo veo muy claramente en España, que dejan su religión en casa. De hecho, ha habido políticos católicos que lo han dicho así de claro. No, lo religioso pertenece a la esfera privada. No, señores. Lo religioso pertenece a cualquier esfera. Yo tengo derecho a expresar mis creencias, tengo derecho a defenderlas, tengo derecho a enseñarlas y transmitirlas. Es más, como católico seguidor de Cristo, tengo un mandato evangélico de llevar el evangelio a toda la creación. Si usted me está cercenando esto, si yo no puedo manifestar siquiera cuáles son mis creencias más profundas, me está quitando un derecho fundamental. Y en el tema de la familia volvemos a lo que ya he dicho ahora. La educación tiene que quedar fuera de la esfera de los padres. Lo que los padres quieran inculcar a sus hijos ya no es cosa de la familia. La actual ministra de Educación en España, la señora Celaá, hace muy poco dijo que los padres no son, que los hijos no pertenecen a los padres. Atención a la frase. Y ya lo he dicho en más entrevistas, me estoy repitiendo mucho en estos días, pero es que esto es para llamar la atención, ¿no? No, señora, claro que no. No pertenecen a nadie, porque son personas, no son cosas. Sin embargo, los padres tenemos el derecho y la obligación de educarles y formarles. Quien no puede hacer eso, porque es una gravísima intromisión, es el Estado. Tiene que colaborar con la familia en cuanto a posibilitarle los medios para que la familia pueda transmitir no solo conocimiento, sino también lo que es más importante y está por encima de los conocimientos incluso, esa sabiduría máxima que decía Heráclito, ¿no? El conocimiento de Dios. Tenemos el derecho y la obligación de hacerlo. Claro, si el Estado nos los arrebata para darles una educación presidida por los llamados nuevos derechos, ideología de género sobre todo, es la gran arma de combate actualmente, ¿no? Es un ataque a la familia muy abierto. Nos están quitando un derecho fundamental. O sea que hablan de derechos, pero los conculcan los auténticos. Y los nuevos derechos, insisto, son sexuales y reproductivos. Reproductivos lo llaman. Y en realidad lo que contemplan es la manera de que no haya reproducción o haya el mínimo posible. Libertad sexual, pero sin reproducción. Aborto seguro, siempre lo visten de alguna manera, para que no se ponga en riesgo la vida de la mujer gestante que decide abortar. Sexo seguro, aborto seguro, pero no hablamos de los derechos a la familia, porque eso es una institución caduca. Ya le han puesto apellido, la familia tradicional. Y lo otro son otros nuevos modelos. Familia, incluyendo el matrimonio homosexual, por ejemplo, o cualquier tipo de unión, la unión de hecho, que en España se ha disparado, ya va por encima del matrimonio civil. En muy pocos años hemos pasado de tener matrimonios sacramentales, que eran la mayoría de los que se unían en España en matrimonio, luego fueron superados por el matrimonio civil y ahora el matrimonio civil ha sido superado por las uniones de hecho. ¿Esto qué significa? Que estamos en presencia de unos jóvenes que por la educación que han recibido, este bombardeo, que más que educación es un bombardeo ideológico, recibido en su entorno, no el familiar, sino lo que viven a diario, ¿no? Pues han llegado a la conclusión de que mejor no tener compromisos. Por lo tanto, no están dispuestos a aceptarlo. Les cuesta más aceptarlo. Y claro, ante esto es muy difícil frenarlo. De manera que, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el nuevo orden mundial nos quiere imponer esos derechos que no lo son? Los derechos del anticristo. Pues porque van contra los de Dios. Y van contra ellos porque quieren imponer también, ese es fundamental, una religión universal. Cuidado que aquí quizás esté lo más importante de lo que hoy estoy diciendo. Y esta religión universal, naturalmente, es anticristiana. Es incompatible con el cristianismo. Es una religión sincretista, tiene mucho que ver con la religión masónica, que también es gnóstica, pero sobre todo sincretista, es la del nuevo orden mundial, que viene a decirnos como que
lo común a todas las religiones, como se decían las logias, sería algo aceptable, defendible, incluso se puede imponer. ¿Y qué es lo común a todas las religiones? No tenemos mucho en común. Y desde luego el ataque va dirigido frontalmente contra la Iglesia Católica. Esto apenas se molestan ya en ocultarlo. ¿Por qué? Porque la tradición católica primero tiene dogmas a los que tendríamos que renunciar por completo. Esto la estoy mencionando también en estos días mucho. La señora Clinton ya lo dijo en el año 2015 en Nueva York, en el Lincoln Center de Manhattan, que los gobiernos tenían que utilizar su poder coercitivo para redefinir los dogmas religiosos. O sea, que sean los estados, los gobiernos, quienes nos digan lo que tenemos que creer en materia de religión. Naciones Unidas está colaborando muy activamente también en esto. No solamente en imponer los nuevos derechos, sino en la creación de una religión universal. Y tienen ya dos documentos que también estoy sacando a colación reiteradamente, que son la Carta de la Tierra, que viene desde otra cumbre, de la Cumbre de Río, que es un documento panteísta por completo, que aspira, como dijo su principal redactor, Mikhail Gorbachev. En el año 97 lo dijo en unas declaraciones públicas. Aspira a sustituir los 10 mandamientos por un código ético planetario, un código panteísta, según el cual la Tierra es algo a lo que nosotros pertenecemos. No somos los reyes de la creación, sino una especie más, muy peligrosa, por cierto, para el equilibrio del planeta, y punto. Y a la Carta de la Tierra se le une otro documento avalado por Naciones Unidas, que es el de ética planetaria. ¿Y eso qué es? Mire, tenemos religiones absolutamente incompatibles entre sí. Tenemos visiones del hombre que no tienen nada que ver con la visión cristiana del hombre. Tenemos visiones de la vida humana que tampoco tienen que ver nada con la sacralidad que nosotros profesamos de la vida humana. Entonces, si llegamos a ese sincretismo religioso, lo que hemos hecho es amordazar a la verdad. Por tanto, el nuevo orden mundial, eso que quede claro, es un proyecto totalitario, tanto como los que condenó Pío XI en su día. ¿De qué hablaba cuando los condenaba? Comunismo, nacionalsocialismo o el fascismo italiano, que en menor medida, pero era un régimen totalitario. No tan invasivo como los dos que acabo de nombrar, pero era un régimen totalitario. Pero también él fue condenado por el Papa Pío XI. Y en las condenas contra estos sistemas de entonces, ¿qué decía? Que estaban robándoles a los padres la educación de los hijos, que se estaban adueñando los estados de la formación de los jóvenes. ¿Para qué? Para inculcarles sus propias ideologías. Eso es lo que está pasando ahora. Eso es el nuevo orden mundial. Necesitan controlar la educación. Necesitan imponer una religión nueva, consensuada. Imaginémonos la locura que es esto, ¿no? Es la rebelión contra Dios. Es el pecado, la rebelión de Lucifer, non serviam. ¿Quién me va a decir a mí lo que yo tengo que creer? La Iglesia, desde luego, no, ni mis padres. Ni siquiera mi experiencia personal, la que puedo yo haber tenido como alguien formado o relacionado con una familia cristiana. Eso no. Es el Estado, es ese nuevo orden, el que me va a decir en lo que hay que creer. Esto, claro, se ha querido disfrazar a veces como una especie de proyección a mayor nivel del ecumenismo. Cuidado con ambas cosas. El ecumenismo, no quiero entrar ahí ahora, pero el ecumenismo que nos haga renunciar a los católicos a nuestros dogmas, que son un depósito sagrado al que no podemos tocar, solo podemos conservarlo. Ese es un ecumenismo malentendido, que vamos a negociar con los hermanos separados. Yo te doy este dogma y tú a cambio me reconoces el qué. Esto no es motivo, no es objeto de posible transacción, pero eso sería el ecumenismo, entendido como la unión de los cristianos. Bueno, ¿se puede hacer? Según en qué condiciones. Pero si nos vamos al sincretismo religioso, que ya es unirnos con cualquier otra religión, entonces ya hemos dejado atrás completamente la figura de Cristo como el Verbo encarnado.
ya no, eso tampoco cuenta. Cristo, a lo sumo, puede ser un gran líder. Bueno, con esto llevamos desde el siglo XX, ¿no? La teología de la liberación, que hizo estragos, un gran líder político, un gran hombre en la historia. Esto ya en el siglo XIX se escribió en este sentido sobre Jesucristo. Un buen hombre, profeta, bueno, ¿en qué sentido? Un hombre lleno de buenas intenciones, de gran importancia, porque tenía un código ético. No. No tenía un código ético. Lo que pasa es que nuestra ética viene directamente de lo que él nos revela. Porque junto al decálogo, y eso es ley divina, promulgada por Dios directamente, tenemos algo que supera el decálogo, pero que consagró el propio Cristo aquí en la tierra, el decálogo, quiero decir la ley, que es el Evangelio, donde se consuma la revelación. Y a ese Cristo que es el Verbo encarnado, que entra en la historia del hombre, del mundo, para salvarnos, tenemos que renunciar. No podemos defender, igual que en las logias tampoco lo pueden hacer, esta verdad enorme que estoy diciendo aquí ahora. Luego, claro, anticlericales, no, anticristianos. El problema es que hay clero. El problema es que también hay católicos laicos que todavía defendemos la verdad. En la escuela, en la universidad, en el ámbito docente que tengamos. Claro, somos un enemigo a batir. Porque ese nuevo orden mundial choca con nosotros, frontalmente. Pero no porque nosotros nos hayamos puesto en contra de nada, sino porque ellos quieren hacer una revolución tan profunda que al final convierta a la especie humana pues en un rebaño muy bien pastoreado, donde no cabe la disidencia, el mundo de Orwell, con una verdad que ellos nos han dado, una historia que nos han escrito, contraria por completo, naturalmente, a la que ocurrió, y con un sistema de creencias en el que naturalmente tendríamos que renunciar a las propias, ¿no? Y no digamos ya si esas creencias queremos expresarlas en el ámbito público. Eso ya sí que no. Sobre todo las cristianas. Porque otras, en cambio, sí. Es muy curioso cómo, por ejemplo, ahora en el confinamiento, en la época que hemos tenido con la pandemia en España, pues se cerraron las iglesias, cualquier manifestación de culto naturalmente desapareció, pero en cambio se permitió el Ramadán en las calles con ciertas medidas de seguridad, pero nadie se atrevió a prohibir el Ramadán, los musulmanes que viven en España. Eso había que organizarlo, pero no prohibirlo. Y sin embargo hemos estado sin sacramentos en la mayor parte de España, aunque ha habido excepciones, pero no voy a dar nombres porque casi es denunciarlos, que nos han seguido acercando a los sacramentos. Y sin embargo, o sea, lo que estaba molestando era el cristianismo, lo peligroso eran las iglesias. Y eso ha pasado no solo en España. En fin, no quiero meterme en más profundidades de este tipo, pero esto es el nuevo orden mundial. Es decir, un poder como no se ha visto nunca, que ya se entrevió en el siglo XIX. Ya se entrevió. Ya hay autores que hablan de un poder monstruoso, tiránico, que se impondrá antes o después, porque se veía venir ya esto desde la Revolución Francesa. Un gran defensor de ello, un historiador francés, que alaba la Ilustración como uno de los periodos mejores de la historia del mundo, sí deja caer en su obra al final que también, entre todos los beneficios de la Ilustración, podríamos ya detectar un germen de totalitarismo. Hombre, señor Coban, es Alfred Coban quien dice esto. ¿Un germen? Ya para acabar, enlazando con Rousseau, un germen no, está definido ahí. La ley natural no existe. Será lo que acordemos. Y en línea con Rousseau y con las Naciones Unidas, el primer presidente de la UNESCO, Huxley, escribe en los años ya 40 del siglo XX: nada hay eterno ni inmutable en ética. Eso es Rousseau. Será lo que nosotros acordemos. Nos hemos convertido en Dios. De ahí, claro, la autonomía moral absoluta que viene con el relativismo. Yo establezco el bien y el mal. Algo que está avisado ya en el Génesis. La única prohibición que Dios le pone al hombre. No comer de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No podemos establecer el bien y el mal. Están establecidos. Eso es lo que Rousseau dice, que de eso nada,
Eso es lo que Huxley está diciendo en el siglo XX y es lo que el nuevo orden mundial nos están diciendo también. El bien y el mal, podremos establecerlo personalmente hasta cierto punto, siempre y cuando ese nuevo orden mundial nos lo permita. Porque si ellos te dicen que el bien es esto y el mal es lo otro, ya ni siquiera tú, no digo defender una postura cristiana, sino racional, ¿eh? Porque este ataque al cristianismo tiene, claro, naturalmente un componente irracional fuertísimo también. De manera que ese nuevo orden mundial, a no ser que venga alguien a corregirme y me describa el nuevo orden mundial como otra cosa, porque ha habido otras visiones del nuevo orden mundial, lo que está en marcha ahora mismo, con el apoyo de los organismos internacionales, es precisamente esto que estoy describiendo aquí. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Todo un entramado globalista que no da la cara, que no aparece, que es lo que el obispo de Alcalá, Monseñor Rey, en una carta pastoral calificaba como esa gobernanza mundial sometida al imperialismo neocapitalista. Porque, casualidad, detrás de estos globalistas, incluso de su sección comunista, que la tenemos muy visible en España, aparece la gran banca internacional. No quiero culpabilizar a toda la banca ni a todo el sistema financiero, pero que tienen ahí apoyos fundamentales, desde luego que sí. En fin, esto sería un poco el resumen de ese nuevo orden, que no sabemos si acabará estableciéndose o no. Hay que resistirlo, hay que resistirse a que los derechos verdaderos de la persona desaparezcan. Yo incidiría en esos derechos de la familia, tenerlos muy presentes, porque para el nuevo orden mundial están sobrando. Y desde luego la libertad religiosa es otro obstáculo más. Ellos hablan mucho de libertades. No quieren ni verlas ni verlas. A no ser que tú concibas como libertad precisamente ese pensamiento único que ya se ha ido imponiendo. Si atacas ese pensamiento único, se te suprime la libertad de expresión, de cátedra y cualquier otra. Porque has caído en un delito que ahora han definido también en Europa y se utiliza mucho, de delito de odio. Si yo no considero que la unión de hombres y mujeres, o personas del mismo sexo, sea matrimonio, me etiquetan como homófobo. Y yo no odio a nadie, solo digo que eso matrimonio no es. Homófobo. Van creando palabras que se pueden aplicar después a todo lo que quieren condenar. Bueno, gracias a Dios, y para acabar con un mensaje de esperanza, veo resistencias todavía, en Occidente desde luego. En Hispanoamérica llevo unos días hablando con personas como ahora mismo de allí, que están dispuestos a resistir. Veo también católicos, clérigos y laicos aquí en España que resistirán o resistiremos hasta donde nos dejen, pero esto no va a ser fácil, no cabe la menor duda. Ahora, siempre hay que acabar con un mensaje esperanzador. Todo este nuevo orden que acabo de describir por encima, desde luego sobra del demonio. Pero sabemos quién ha vencido ya. ¿Quién ha vencido al mundo? Lo dijo él mismo. De manera que, bueno, el demonio no deja de ser una criatura y está sometida. Está sometida. Por el camino hará todo el daño que pueda. ¿Qué inspira todo esto? Yo, francamente, si no le vemos a todo lo que acabo de contar una dimensión preternatural, una fuerza preternatural que actúa, es sencillamente incomprensible que hayamos llegado a este punto. Y creo que el ejemplo más claro es uno que he mencionado ya varias veces. Que el gran genocidio, el mayor de la historia, que es el del aborto, los millones de seres humanos eliminados por quienes tenían más obligación de defenderles, esos seres inocentes eliminados, ese genocidio no tiene parangón en la historia. Y es un derecho ya. Solamente con eso, yo creo que nos sirve para situarnos en donde estamos. Y a partir de ahí ha venido, pues, todo lo que estoy describiendo. Pero esa fuerza preternatural que tiene nombre, no es una abstracción, no es el mal, es el demonio y quienes le siguen. Unos son conscientes, hablo de humanos, otros son menos conscientes, están convencidos de que esto es lo bueno. Pero quienes le siguen y él están derrotados. Y eso sí que lo sabemos. Tenemos una promesa de Cristo. No prevalecerán.
Eso es una certeza que tenemos. Y luego también digo en estos días mucho cuando salen estos temas, ¿no? Y tenemos una iglesia triunfante, millones de almas que están en presencia de Dios, entre ellos estos mártires, Escolapios entre otros, pero tantos mártires a lo largo de la historia, mártires del siglo XX y anteriores, y del XXI, porque sigue habiendo muchos, de los que no se habla nunca, por cierto, en prensa me refiero, están junto a Dios, están intercediendo por nosotros. Y yo creo que es bueno tenerles presentes en nuestras oraciones, porque nuestras oraciones tienen un poder enorme, enorme. También lo dijo Benedicto XVI hace unos años, bueno, pues a una persona que intervino en la presentación de mi último libro. El demonio quiere destruir España, por todo lo que España ha significado en su historia. Y le dio 4 armas, le cito siempre. Se llama Jorge Fernández Díaz, fue ministro en época de Rajoy. Y las armas eran oración, no, humildad lo primero, oración, sufrimiento, no especifico más, pero hablaba en modo profético, y la devoción a la Santísima Virgen. Y le decía a este señor, no podrá, no podrá, habrá sufrimiento. Ahora mismo lo está viendo. Y ya no solo por la pandemia y los miles de muertos, sino porque esto está encubriendo una revolución verdaderamente preocupante contra todos estos valores que he venido hoy a comentar aquí, ¿no? A nivel planetario, en algunos sitios se ve con más fuerza y en otros menos, pero no prevalecerán. Ahora, hay que identificarlos, hay que saber qué es lo que buscan. Y creo que he intentado dar algunas claves de dónde viene este movimiento, cómo podemos reconocerlo, esa mordaza que es la corrección política, el pensamiento único que nos impide expresarnos. Todo eso son creaciones del nuevo orden mundial. Y tienen apoyos muy fuertes, que duda cabe, políticos, económicos, etc. Nos podemos encontrar a los dos lados del muro, insisto, en el comunismo y en el liberalismo y en todo lo contrario. Es muy difícil en política hoy en día moverse con personas independientes o encontrar personas dispuestas a resistir este nuevo orden mundial. Saben que es un poder muy fuerte, claro, que algunos por carrerismo, como dice el cardenal Sará, y otros porque no lo están viendo o no lo quieren ver, pues están colaborando con esta implantación. Pero nosotros vamos con el que ha ganado. O sea que, aparte de que en última instancia tendríamos que llegar a dar la vida, me han planteado a veces, se plantea un escenario de martirio, podría plantearse, no tiene límites. A lo mejor ahora te obligan a cerrar las iglesias y mañana será otra cosa. Y no sé en qué escenario podremos llegar a movernos. Desde luego los mártires del siglo XX no se imaginaban unos años antes de sufrir el martirio que les esperase eso. En las causas de beatificación de los mártires españoles de los años 30, vamos, de la Guerra Civil, allí en Roma un sacerdote se asombraba y lo comentaba con el postulador de una de las causas. Pero ¿cómo hubo tanta fortaleza en sacerdotes tan jóvenes? En seminaristas incluso, ¿no? Y el postulador, que conocía la historia muy bien, le respondió, porque ya en los 30 se les preparaban los seminarios, porque se veía venir. Era una posibilidad que no se podía descartar, que todo aquello acabara en un baño de sangre. Y claro, hay que ver con qué fortaleza, ¿no? Algunos seminaristas, por ejemplo, los de Barbastro, que son muy conocidos en España, y otros sacerdotes recién ordenados, de 20 y tantos años, no vacilaron un instante. No hubo apostasías. O sea que, y ellos, si se lo hubieran contado a sus padres unos años antes, que iban a ser mártires, pues no se lo hubieran podido creer. Seguramente, por mal que pudieran estar las cosas en España, que llegaran a ese extremo no parecía posible, ¿no? Y hoy, en cambio, pues creemos que somos más civilizados que entonces. Yo lo cuestiono, ¿no? Verdaderamente esa ideología que hizo posible aquello no ha desaparecido. En España apenas lo esconden. Hay algún partido que bueno, alaba los beneficios de la guillotina como un instrumento muy higiénico. Bueno, pues si nos ha llegado esa hora, que sepamos que eso es una gracia,
la gracia del martirio. En una sociedad hedonista también decir esto aterroriza, ¿no? Porque aquí parece que hemos venido a disfrutar. Claro, pero está el pecado, que más hubiera querido Dios, que eso, que disfrutáramos de todas las gracias que nos ha dado. Pero lo hemos enturbiado mucho y últimamente nos hemos dejado llevar hasta llegar muy lejos. El martirio es una gracia. Y si llega la hora, Dios no lo quiera, yo no quiero ver mártires a mis amigos, a mi familia. Quisiera que esto se pudiera arreglar de otro modo, ¿no? Pero si hubiera que llegar a ese extremo, pues que Dios nos dé la fuerza, que lo hará. En fin, no sé si ha sido un poco demasiado terrible este final, pero es como lo veo. No, ha sido un final, como usted dijo, muy esperanzador, porque el reinado de Cristo es la misión nuestra de defender el reinado de Cristo en la tierra, así que le agradecemos infinitamente. También le agradecemos que el apoyo que ha dado a lo que yo les comentaba antes de comenzar su conferencia del proyecto de los Escolapios aquí en Argentina, a la formación humanística, a la formación en las virtudes recias del cristianismo, a la formación de los grandes autores, de los grandes clásicos que sin duda a todo este panorama que usted describió con tanta precisión y también entereza cristiana, formar así es educar así, más que forma de educar, es una forma de resistir, ¿no? También utilizó usted esta palabra, hay que resistir, y hay que resistir educando, porque las nuevas generaciones son las que más van a padecer. Nosotros estamos padeciendo, pero y vamos a padecer quién sabe más, pero también las nuevas generaciones, si nosotros claudicáramos, sufrirían muchísimo más, ¿no? Yo creo que también el ejemplo de los mártires es un ejemplo de no claudicar, de seguir hasta el final, porque sabemos que seguimos al que triunfó, que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha brindado y si le parece, si no hay algo más, nosotros somos pobres del amor de Dios, dice San José de Calasanz. Así que le pedimos a la Virgen que nos ayude, que lo ayude a usted ahí, que nos ayude a nosotros aquí, que lo ayude a seguir difundiendo la verdad sobre todo y formando en la verdad. Sé que es un gran educador y eso también lo vuelve para nosotros mayor autoridad. Así que le decimos a la Virgen, el Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Escuelas Pías, ruega por nosotros. San José de Calasanz, ruega por nosotros. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias a usted, Padre, por esta ocasión de colaborar en el reinado de Cristo. Y ánimo, que había olvidado comentarlo, pero esa formación humanística es fundamental y por eso quieren suprimir las humanidades, porque crean fortaleza, dan criterio a los jóvenes para defender lo que tienen que defender. Por eso les molestan. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Dios me lo bendiga.